Eh, ¿Me confirman cuando puedan iniciar, por favor? Adelante. Ok. Muy buenas tardes. Reciban todos los asistentes al cuarto Congreso Internacional de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad CIES 2021. En la tarde de hoy vamos a hacer una pequeña socialización de nuestra investigación, aspectos emocionales y familiares incidentes en el aprendizaje remoto de los estudiantes de educación superior ante la emergencia sanitaria en Colombia, COVID-19. Actualmente, la humanidad atraviesa uno de los más álgidos retos por las imperativas acciones que se deben tomar en el ámbito educativo, dada la educación de emergencia que se ha venido desarrollando a causa de la situación actual del mundo. Por lo tanto, no es un secreto que muchos de los actores educativos han tenido que adoptar, cambiar e incluso reinventar las estrategias de enseñanza y aprendizaje en aras de contribuir de manera significativa para sopesar el impacto negativo de la educación permeada por la pandemia. Los ponentes de esta investigación son el docente Elber Sánchez Félix José Parra Domínguez y quien les habla, Lisbeth Martínez Pérez. En tal sentido, esta propuesta investigativa surge a raíz de la problemática que actualmente estamos vivenciando en el ámbito educativo y que es claro que deben resaltarse algunos hechos significativos para poder empezar un proceso de investigación. Entre esos hechos que marcan esa parte estará la falta de conectividad que se va a ver reflejada en los recursos tecnológicos y en el manejo de plataformas digitales. Cabe resaltar que se debe dar una construcción de conocimientos basada en estos recursos tecnológicos y que deben darse esos conocimientos en unos entornos virtuales de aprendizaje. Teniendo en cuenta esta falta de conectividad, se genera una desmotivación en el aprendizaje. Esta desmotivación se refleja en la falta de interés que presentan nuestros estudiantes de educación superior y al observar el cumplimiento de sus compromisos académicos para su formación profesional. Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos notar que se da una inasistencia en los procesos académicos reflejada en un ausentismo que generalmente a veces en nuestras instituciones de educación superior se tiene un nivel de ausentismo, pero que en estos momentos de pandemia se incrementa un poco y se da una morbilidad académica. Teniendo en cuenta todo lo anterior, es interesante mirar todos estos hechos, cómo marcan o cómo impactan, y por eso nos hemos formulado la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué impactos emocionales y familiares inciden en el aprendizaje de los estudiantes de educación superior ante la emergencia sanitaria declarada por Colombia por el COVID-19? Es obvio que para trabajar este aspecto necesitamos identificar en nuestros estudiantes las emociones. Estas emociones van a dar cuenta de los aprendizajes, pero al hablar de los aprendizajes tenemos que irnos a mirar el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes y la manera como se está vivenciando en las aulas de clase a través de la educación remota, para mirar el desarrollo de sus contenidos. Como toda propuesta de investigación, nos planteamos dos objetivos. En esta parte, un objetivo general que nos va a permitir analizar los procesos de educación en los estudiantes en contextos de aprendizaje remoto de emergencia en Colombia, y a través, para lograr este objetivo como tal, también tenemos un objetivo específico que nos va a permitir determinar los aspectos emocionales y familiares que inciden en el aprendizaje remoto de los estudiantes de educación superior ante la emergencia sanitaria. Perdón, no se están corriendo las diapositivas. Ay, qué pena. Tienen un segundo.
¿Cuál están viendo? Disculpa. La número 1. Perfecto. ¿Ahorita sí? Sí, señora, adelante. Ok. Bueno, Sí, compañero. ok. Bueno, no sé si retomo o continúo. Sí, señora, adelante. Ok. Bueno, íbamos definiendo la parte de los objetivos, que es interesante para nuestra investigación, y continuamos con la justificación. Buenas tardes, cordial saludo. Les habla Félix José Parra, integrante de este equipo de trabajo, atendiendo a la ponencia que se está presentando en estos momentos. Hacemos referencia a la justificación del proyecto como tal o de la ponencia, haciendo específicamente referencia a 4 elementos desde la parte de la justificación, los cuales se relacionan con lo importante, lo pertinente, lo novedoso del proceso de investigación o la investigación y lo viable. En términos de importancia, o consideramos esta investigación importante porque permitirá movilizar las acciones investigativas frente al tema planteado, teniendo en cuenta que se estarían estableciendo referentes conceptuales y prácticos en relación con las nuevas tendencias para movilizar el aprendizaje en el escenario de la educación superior. Desde la perspectiva de lo pertinente, consideramos esta parte, que la investigación surge a partir de la necesidad de generar un proceso de indagación frente a las realidades, retos y perspectivas de los estudiantes en relación con el aprendizaje remoto de emergencia en el contexto de la educación superior. Desde el ámbito de lo novedoso de la investigación, se concibe porque esta permitirá revisar cuáles han sido las configuraciones generadas frente al abordaje del aprendizaje y las diferentes formas como éste se ha movilizado durante el periodo de la pandemia COVID-19. Y desde el campo de la viabilidad, consideramos que las universidades pueden generar espacios en torno a diferentes estrategias que se han implementado para responder de forma asertiva y eficaz a las realidades diversas que surgieron desde el inicio del periodo de la pandemia. Compañera Lisbeth. Muchas gracias. Bueno, como toda investigación, seguimos con nuestro marco teórico, conceptual y con referentes que nos van a permitir triangular también nuestros resultados posteriormente. Vamos a hablar de Goleman 1995. Tomamos uno de los... Lisbeth, disculpa, dale continuidad a la diapositiva, por favor. Gracias. No me la está dejando presentar porque no se ven. Voy a intentar nuevamente. Ya acá se está visualizando. ¿Ahora? Sí. Voy a intentar pasarla otra vez si se ve. ¿Se ve? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, según Goleman, la inteligencia emocional se define como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y dejar adecuadamente las relaciones, que nos permiten en gran medida poder identificar las propias emociones y regularlas de forma apropiada. Asimismo, poder reconocer que los demás están pensando y sintiendo. Es así como Goleman tiene unos componentes y unas habilidades como son el autoconocimiento emocional, el control emocional, la motivación y autorregulación, la empatía, las habilidades sociales.
Y también habla de las emociones como tal, habla de la ira, habla de la ansiedad y también plantea el manejo de estas emociones como tal. De hecho, él comenta que las emociones también se pueden educar. Entonces, esta parte de la inteligencia emocional es fundamental en el trabajo de investigación y además él comenta que también se dan pensamientos negativos y positivos en este transcurrir emocional que vivimos como personas, como seres humanos. Y es así como también tomamos a Friedrich. ¿Por qué Friedrich 2003? Porque él habla también de las emociones y las clasifica en positivas y negativas. Él habla que en la parte positiva es un accionar didáctico, metodológico y estratégico de los estudiantes para enfrentarse a nuevas situaciones, a cambios, a transformaciones en nuestro sistema educativo. También habla del aspecto negativo, que estos aspectos son generados por la pandemia. Otro de los autores que también nos va a dar de pronto mucha luz en esta investigación es Horner y otros, y él habla sobre el miedo, que es uno de los resultados que también obtuvimos en nuestro instrumento, y él lo considera como un estado emocional displacentero. Eso que de pronto, esa experiencia que uno de pronto no quiere volver a repetir, como un mecanismo de defensa disparado por la percepción de estímulos potencialmente amenazantes. Y también dice que activa procesos biológicos de preparación, como todo ser humano sensible. El diseño metodológico de nuestra investigación está enmarcado en un paradigma interpretativo. Este paradigma, escuché pasar las hojas. Este paradigma está en un enfoque cualitativo, lo ubicamos en un enfoque cualitativo, ya que de pronto nos va a permitir en gran manera explicar, describir todas esas emociones que han presentado nuestros estudiantes de educación superior en esta pandemia y en este momento atípico que estamos viviendo. El tipo de estudio es descriptivo, utilizamos una técnica que fue la encuesta, que según que esta encuesta nos permitió crear un instrumento que fue el cuestionario. Ese cuestionario estuvo estructurado de tal manera que podíamos vivenciar unas preguntas, y estas preguntas estaban clasificadas en 3 momentos: el estado emocional, relaciones familiares y relaciones interpersonales. La metodología se tuvo en cuenta unas fases: la de organización, la de construcción, la de validación, la de aplicación, la de obtención de resultados y la de conclusiones. La población con la que se trabajó fueron estudiantes de educación superior de Colombia, de universidades públicas y privadas, con una muestra de 588 estudiantes. Para el análisis de este trabajo se tuvieron en cuenta unas categorías, las cuales estuvieron distribuidas en estados emocionales, relaciones familiares y relaciones interpersonales, y también unas dimensiones correspondientes a cada una de las categorías. Dentro de los estados emocionales, que son los que vamos a trabajar, se tiene el optimismo, la angustia, la ansiedad, el miedo, la alegría y la tristeza. Dentro de los resultados que vamos a mostrar en esta investigación, podemos decir que la oleada de las emociones fue un factor incidente que predominó en los adolescentes universitarios cuando se enfrentaron a una educación y un aprendizaje remoto, de los cuales ni ellos ni el sistema educativo colombiano estaba preparado.
Resultados que se pueden evidenciar al momento de mirar esta gráfica, donde se evidencia que la angustia predominó en el quehacer pedagógico. Compañera Lisbeth, por favor, denle continuidad a la diapositiva. Es preocupante observar que más del 42% de los estudiantes universitarios frente a su aprendizaje remoto presentaron un estado emocional de angustia, cifra que superó más de 245 educandos. Para nadie es desconocedor que la angustia produce frecuentemente en la adolescencia regresiones parciales. Esto explica la conducta contradictoria de nuestros adolescentes para algunas situaciones académicas que enfrentan. Continuando con tu análisis, otro aspecto importante que se puede resaltar son las sensaciones de ansiedad predominantes en los estudiantes, que aunque se observa un porcentaje menor que el 25%, no se puede menospreciar si se tiene en cuenta que este estado emocional puede producir en jóvenes preocupación, temor y que muchas veces también se pueden manifestar en otras emociones que según Frederick 2005 pueden generar actitudes y comportamientos negativos en el ser humano. Cifra preocupante si se tiene en cuenta que el 25% aproximadamente de estos aprendices, o sea, 140, mostraron un estado emocional angustiante cuando se enfrentaron a un aprendizaje nuevo, innovador, en el cual muchos de ellos no estaban preparados. Esto es de gran relevancia si se tiene en cuenta que la ansiedad en los jóvenes queda situada cronológicamente entre los 18 y los 30 años, etapa en la que en general aún no hay emancipación plena, al menos en lo que se refiere a disfrutar de independencia económica y de un hogar propio. Esta falta de autonomía suficiente se prolonga en nuestros días con la creciente dificultad insertada con la problemática laboral que se empezó a vislumbrar a raíz de nuestra pandemia y que empezaron a experimentar nuestros estudiantes de educación superior. Una cifra que es bueno de analizar también son los 100 estudiantes que expresaron que entre su aprendizaje remoto en algún momento sintieron miedo, es decir, sintieron miedo al cambio, a ese nuevo paradigma en educación, a la cual muchos de ellos no se encontraban preparados. Para nadie es desconocedor que la pandemia generó en los procesos educativos incertidumbres, ansiedad, angustia, miedo, tristeza, alegría, donde ni docentes ni estudiantes estaban preparados. El miedo es un estado emocional que afecta a la conducta humana. Muchas veces el miedo genera deserción escolar, ausentismo, bloques en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Imagínense, 100 estudiantes con esta sensación de miedo al cambio, de todas maneras es preocupante. El miedo es un estado emocional displacentero, un mecanismo de defensa disparado por la percepción de estímulos potencialmente amenazantes que activan procesos biológicos de preparación. Esto lo menciona Ornell en el 2020. A pesar de que la pandemia generó en los estudiantes muchas emociones negativas, según lo plantea Frederick, es bueno resaltar que el surgimiento de estados emocionales positivos también, porque de pronto los estudiantes también empezaron a adaptarse a esos cambios que se empezaron a vivenciar y esas transformaciones en el sistema educativo. No todo es negativo, ¿cierto? Entonces, este estudio también nos muestra de gran manera aspectos positivos y negativos en lo emocional, como lo menciona Fred. Bueno, desde el punto de vista de las conclusiones a las cuales se pudo llegar con el desarrollo de este proceso investigativo, se determinan la siguiente. La investigación devela estados emocionales que repercuten en el desempeño académico de los estudiantes. Así, diversas investigaciones han demostrado que las emociones de los estudiantes constituyen un factor determinante en la construcción de sus aprendizajes. Se conocieron los estados emocionales que vivieron los estudiantes de educación superior cuando se enfrentaron a una educación
remota producto de la pandemia COVID-19. El estudio también permitió evidenciar que más allá de los procesos académicos conceptuales y muchas veces pragmáticos, la educación debe ser vista desde una forma integral, esto queriendo decir o dando a entender que es importante que a partir de, digamos, de todos estos procesos y experiencias que se han vivido desde el punto de vista de la educación y en especial de la educación superior por causa de la pandemia, se hace necesario generar una serie de reflexiones al interior de las universidades con miras a que los programas académicos de educación superior de una u otra manera desde el punto de vista metodológico y de implementación de estrategias, no solo de enseñanza, sino también de aprendizaje, puedan estar preparados y adaptados para cualquier tipo de situación emergente que se presente, parecida o igual a la pandemia del COVID-19. Por otro lado, también en términos de conclusiones, se pudo determinar que el estudio demostró que más allá de la persistencia, el optimismo y la alegría o satisfacción para aprender, los estudiantes están más preparados para las emociones negativas que para las emociones positivas, tal cual como se hizo referencia a la explicación de la diapositiva anterior en relación con los resultados que se obtuvieron. Siguiente, Lisbeth. Acá, en esta diapositiva número 14, presentamos algunas de las referencias bibliográficas sobre los cuales se soportó el proceso investigativo al cual estamos haciendo referencia en estos momentos. Siguiente, por favor. Y por último, a nombre del equipo que trabajó sobre este proceso, el cual estuvo integrado por la profesora Lisbeth Martínez,